Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Este fin de semana quedaron inaugurados ya los mundiales de paranatación y de parapowerlifting aquí en la Ciudad de México. Atletas de más de 80 países de todo el mundo se encuentran en la capital del país, precisamente compitiendo en estos torneos de talla internacional, los que le ponen punto final precisamente a la agenda del deporte paralímpico mundial. Los mexicanos han tenido una excelente actuación. En nombre de todos los participantes, les prometo que participaremos en estos campeonatos respetando y acatando las reglas que los rigen, comprometiéndonos con un deporte sin dopaje y sin drogas, en el verdadero espíritu de deportividad, por la gloria del deporte y el honor de nuestros equipos. Con el desfile de banderas junto a los atletas y con una presentación de bailes típicos mexicanos a cargo del equipo de paradanza deportiva en silla de ruedas, este fin de semana, a cargo de Horacio de la Vega, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, fueron inaugurados los campeonatos mundiales de paranatación y parapowerlifting, los cuales se realizan en la Alberca Olímpica Francisco Márquez y en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. Disfruten la competencia, les deseo el mejor de los éxitos a todos los atletas, a los más de 1,200 atletas, oficiales y jueces que aquí nos acompañan. Esta es la primera vez en la historia que México es sede de un campeonato mundial paralímpico y es la primera vez que se realizan dos campeonatos mundiales del deporte adaptado en forma simultánea, considerados estos campeonatos los más importantes después de los Juegos Paralímpicos. En la Ciudad de México se dieron cita más de 600 atletas de 89 naciones. Al Mundial de Paranatación se presentan más de 300 nadadores de 56 países, quienes competirán hasta el 7 de diciembre, llevándose a cabo diario eliminatorias que inician a las 9 horas y las finales a las 18 horas, mientras que en parapowerlifting son 350 pesistas de 71 países, quienes competirán hasta el 8 de diciembre a partir de las 10 horas. Durante este fin de semana, los seleccionados nacionales han conseguido más de 10 medallas, tanto en paranatación como en parapowerlifting. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ayer también en la ciudad, este fin de semana aquí en la Ciudad de México también se llevó a cabo un torneo de fútbol en el que participaron equipos de la comunidad LGBTTI. La comunidad LGBTTI de la Ciudad de México realizó este fin de semana su primer torneo de fútbol con el objetivo de concientizar a la comunidad de la práctica del deporte, así como la prevención del VIH. La idea es poder convivir y tratar el tema del VIH desde un tema deportivo, ya no un tema tabú, ya no un tema que sea tan cerrado y tan médico el asunto, sino que ahora traslademos ese tema al tema deportivo, a un tema deportivo donde se le dé información a los chicos y a las chicas y que puedan ellos, de esa manera prevenir. A este torneo realizado en la delegación Iztapalapa se dieron cita más de 15 equipos de diferentes delegaciones, quienes mostraron su técnica en el fútbol. Pues más que nada hacer amistades, ¿no? Disfrutar y hacer más grande esto que es el deporte, fomentarlo más en la comunidad gay. Ser más visibles, porque a veces no tenemos oportunidad por ser chicas trans o por ser gays. Entonces sí, hacer más visible que también podemos hacer deporte. El torneo de fútbol LGBTTI, al ser un éxito, buscará realizar su segunda edición en el 2018. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Felicidades a toda la comunidad por este evento deportivo realizado allá en Iztapalapa. Y cambiamos de tema porque también aquí en la Ciudad de México se llevó a cabo el primer torneo nacional de artes marciales mixtas. Este se llevó a cabo en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca. Llegó a la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca el primer torneo nacional de artes marciales mixtas, donde mujeres y hombres, desde niños hasta jóvenes de toda la República Mexicana, se dieron cita en este torneo. Pues es el primero empezando a hacer la historia, ¿verdad? Estamos innovando, estamos iniciando una nueva etapa para el deporte en México, una nueva etapa para la juventud y para la niñez en México. Niños, mujeres,
Entonces esta es la oportunidad de hacerlo de manera regulada, de hacerlo de manera constructiva. Los ganadores de cada categoría formarán parte de un seleccionado nacional para buscar a los mejores representantes nacionales para el Mundial de Taiwán a realizarse en septiembre del 2018. Pues me parece bien para que todos los peleadores amateurs se vayan bofeando y vayan viendo cómo está la cosa para pues, que ya sean profesionales. Pues está muy padre porque realmente pues nos ayuda, entrenamos y igual nos enseña la defensa para aprendernos a defendernos. El torneo contó con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y fue avalado por la Federación Internacional de la Especialidad, buscando fomentar la práctica de las artes marciales mixtas en un ambiente deportivo sano y de competencia. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, P21 Noticias. Bueno, y quedó definida ya la final de la Apertura 2017 y esta noche en Ángulo 21 en punto de las 9:30 horas, Toño Vargas tendrá que pagar las pizzas para todo el staff, en el que estoy incluido, porque no le atinó en su pronóstico. Yo sí, la final será regia, la final más justa que se puede encontrar este torneo, precisamente el 1 contra el 2, y no solo eso, sino son los dos equipos que mejor han invertido, no en estos últimos 6 meses, sino en los últimos 6 años en sus plantillas. Vamos a ver los resultados de este fin de semana, precisamente los que le terminaron dando forma a la final Monterrey Tigres. Así quedaron las cosas este fin de semana. Tigres le terminó de pasar por encima al América, los derrotó 3-0. ¿Y qué se dice de Monterrey sobre Monarcas Morelia, que los terminó derrotando 4-0? Así de contundente el pase a la final de Rayados y de Tigres. Por primera vez en la historia del fútbol mexicano habrá una final de clásico regio. Los envidiosos diremos que más allá de San Pedro y de Cadereyta nadie le interesa este partido. La realidad es que sí. Tal vez no como si estuviera un equipo de mayor convocatoria, pero tendrá su interés y sobre todo es un justo premio para los equipos que mejor invirtieron y me parece también para las dos mejores aficiones que hay en el fútbol mexicano. Y de eso estuvieron hablando ayer mucho las redes sociales, precisamente de la final regia y sobre todo de cómo lo consiguieron de manera muy sencilla, con la mano en la cintura. Terminaron desbaratando Rayados y Tigres a sus rivales. De esto estuvieron hablando. Los horarios y fechas oficiales de la serie final se van a conocer este mediodía, pero se los adelanto de una vez. Será el jueves a las 9 de la noche en la cancha del Universitario de Nuevo León la ida, y la vuelta el próximo domingo, muy seguramente a las 6 de la tarde, el partido en el Tecnológico de... Bueno, no es cierto, el Tecnológico ya lo derrumbaron. En el estadio BBVA será la vuelta y partido final el próximo domingo. Será toda una fiesta, bueno, ya lo es. Desde ayer en la noche, todo Nuevo León es una fiesta por este partido histórico, no solo para el estado, sino para todo el fútbol mexicano. No hay aficiones, así es un clásico súper pasional, siempre lo he dicho, es más pasional incluso que el clásico nacional entre América y Guadalajara. Ya para despedirme, Alejandra, para aquellos que se quejan siempre de lunes, de que hoy el inicio de semana y la actitud y andamos bajos de pila, te voy a hacer este video, estos jóvenes, muy jóvenes futbolistas, cómo se preparan para entrar al campo de juego. A ver. She got that juice, she got that squeeze, she got that wet. I'm on them skis, I got that drip, I'm overseas. D-R-I-P-P-I-N-G, I got that V-V-S-I-C-E. Flow like a cool juice, blame it on my jewelry. I got stones on my neck, ooh, blood on my set, ooh, water on my wrist, drip, glitter on my ex was a waitress, so I get it. Por lo menos a nuestros compañeros en cabina ya los pusieron a bailar, ya los escuché. Sí, seguro, pero aparte la habilidad, la actividad que tienen estos niños para bailar. Recordemos que en el fútbol americano, sobre todo en el fútbol americano de los Estados Unidos, al momento de anotar, pues son muy dados estos bailes para festejar el NFL, también en las universidades. Y bueno, estos niños también aprendiendo eso, ¿no? Lo del baile, y qué bien se les da. Que además es parte ahora de la magia de las redes sociales, que se da a conocer lo que se vive extra en los juegos. Es la magia de las redes sociales, bien lo dices, que nos permiten ver estas cosas extra cancha. Es la información deportiva, Alex. Muchas gracias.